Es un tema que ha estado en las primeras portadas de la gran mayoría de medios a nivel internacional, no solamente en Asia, sino también en América Latina, también en Europa, lógicamente en Estados Unidos, en países occidentales, debido a su importancia. Es el fin de un ciclo de 20 años de intervención norteamericana en Afganistán y en ese sentido, si les pido disculpas si se llega a congelar la pantalla, porque yo me veía congelado, pero me dicen que el audio se escuchaba bien, así es que si me congelo, no se preocupen, aquí ando. Ya también me señalan que sí se ha congelado la imagen, pero que sí se escucha. Bueno, Afganistán es un tema para mí obligado. Las escenas que vimos en los últimos días, pues hay que entender el significado que tiene para los Estados Unidos esta guerra, el significado que tiene para los países que conforman la OTAN, para Afganistán, ni se diga, para los vecinos de Afganistán, que principalmente pues tiene fronteras muy importantes con Pakistán, con Irán, una parte con China, muy pequeña, y una parte con 3 exrepúblicas soviéticas que de alguna manera sirven de colchón para un contacto directo entre Afganistán y Rusia. Ahí estamos viendo el mapa, si me lo dejan, está Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y luego viene este gran colchón entre el mar Caspio y China, Kazajistán, y después ya viene Rusia. En ese sentido, pues es evidente que los países que tienen una frontera en común con Afganistán, pues son los más interesados de qué es lo que está sucediendo en ese país. Bueno, si ahora permiten compartirme pantalla, perfecto, ¿no? Ese era el mapa que yo tenía. Podemos hablar sin ningún problema de una derrota norteamericana en Afganistán, atípica, por los elementos que ya varios conocemos y que voy a estar dando en este programa. Bueno, primero, muy importante recordar, Afganistán se le ha llamado el cementerio de los imperios. Ahí viene una imagen de William Brydon, único sobreviviente de 4,500 militares ingleses, cuando el Imperio Británico se ve forzado en 1842 a abandonar Afganistán. Posteriormente, la Unión Soviética, que todavía existía, invade Afganistán en 1979 en apoyo de un gobierno laico, socialista, con comunistas, componentes comunistas, y los rusos, la Unión Soviética, todavía existe la Unión Soviética. El muro de Berlín cae en 1989, pero los rusos se empantanan en Afganistán durante 10 años y tienen que abandonar de manera apresurada Afganistán en 1989. Tomen en cuenta que en esos años la Unión Soviética tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el único que podía enfrentar a los Estados Unidos. Y bueno, finalmente en 2021, agradezco a Guadalupe Cruz que nos sigue desde Querétaro. Y bueno, esta última fotografía que estoy mostrando fue presentada en muchos medios porque recuerda la huida norteamericana de Vietnam, cuando termina la guerra de Vietnam, cuando sufre una estrepitosa derrota el ejército de Vietnam del Sur a manos del Viet Cong o de Vietnam del Norte, de la misma resistencia vietnamita en el sur, y los helicópteros y los aviones norteamericanos tienen que evacuar de manera precipitada, primero, y como lo hicieron en Afganistán, a sus militares, a sus funcionarios,
a sus ciudadanos y, si les da tiempo, a sus cómplices o a sus colaboradores o a sus trabajadores, tal como lo hicieron en Vietnam. Hace ratito Alina Duarte recordaba esta escena que muchos vimos en fotografías, en videos, de personas que tratan de subir a un avión en movimiento, un avión militar norteamericano, en su desesperación de tratar de escapar. Y lógicamente, pues los norteamericanos no. Bueno, también vimos ahorita con Alina a dos norteamericanos, que está muy bien que sean ellos lo que lo dicen, de esta narrativa falsa, a todas luces falsa, desde hace 20 años. Estas transmisiones las sigue gente joven, que pues si nacieron en el año 2000, pues nacieron un poquito antes de que los Estados Unidos invadieran Afganistán y también que agredieran a Irak. Hay que decirlo, pues son dos países, no nada más Afganistán, sino también Irak. Y el gran pretexto es la caída de las Torres Gemelas de Nueva York con un atentado con aviones el 11 de septiembre de 2001. Y eso fue un pretexto. El gobierno de George Bush hijo, como un pretexto del ataque a las Torres Gemelas, en represalia, ataca a dos países que nada tenían que ver. Miren, los mismos norteamericanos dieron a conocer de los aviones que fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Seguramente mexicanos que viven en Nueva York recordarán ese atentado en septiembre de 2001, y ya dependiendo de la edad, algunos lo recuerdan mejor, otros los recuerdan de otra manera, pero de los aviones secuestrados, 15 eran de Arabia Saudita, 15 ciudadanos de Arabia Saudita, un egipcio, 2 de los Emiratos Árabes Unidos y 1 de Líbano. Entonces, imagínense, en represalia, porque sauditas, libaneses, egipcios de los Emiratos Árabes atacan, hacen un atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Buenas tardes a Cintia Segundo Elías, que se está conectando, nos saluda también, lógicamente también a Areli Garza, a Juan Carlos, a Luis Gómez desde Ginebra, Suiza. Muy bien, Luis, por allá ya serían ahorita más o menos las 9 de la noche, qué bueno que te das tiempo de eso. Por supuesto a La Piedad, en el Marqués Querétaro. Y miren, una cosa verdaderamente kafkiana, sauditas, un egipcio, un libanés y 2 de los Emiratos Árabes secuestran 2 aviones. Fueron más secuestros de aviones, fueron al menos 3. Los estrellan contra las Torres Gemelas de Nueva York y en respuesta los Estados Unidos invaden Irak y Afganistán. Irak y Afganistán. Me regreso. ¿Fueron iraquíes o afganos los que hicieron los atentados contra las torres? No. No. Y sin embargo, de manera kafkiana, George Bush ordena invadir Afganistán con el pretexto de que Osama Bin Laden, que además vivía en los Estados Unidos, tenía familia en los Estados Unidos y que también es de origen saudita, se había escondido en Afganistán. Y entonces los norteamericanos con George Bush invaden un país. Eso fue en 2001. Hoy estamos en 2021. 20 años después, ¿qué ha pasado? A ver, ¿se democratizó Afganistán? No, para nada. 20 años después, no se ha avanzado en cuestiones democráticas en Afganistán. Se derrotó a los talibanes, a los que el gobierno de los Estados Unidos había acusado de esconder a Bin Laden, pero que nunca dijeron que los talibanes habían sido entrenados, armados, protegidos, apoyados por los Estados Unidos.
los Estados Unidos, y eso nos tiene que quedar claro a muchos, que los Estados Unidos armaron, financiaron, apoyaron a los talibanes para que le hicieran la vida imposible a los soviéticos en este periodo 1979-1989. Guerra de guerrillas contra los soviéticos. Hacer insostenible la estancia de los soviéticos en el decenio 1979-1989. Lo mismo que les pasó hoy a los norteamericanos, en donde por un lado los norteamericanos tratan de construir un ejército, un gobierno pro-norteamericano, y por otro lado sectores de la población afgana, entre ellos talibanes, pero no solo, en contra de la invasión norteamericana. Y bueno, pues nos dijeron, hay que recordar quién gobernaba Afganistán en 2001, eran los talibanes. 5 años gobernaron, de 1996 al año 2001, y fueron derrocados. Pero ahí están, y los acabamos de ver, entrando a Kabul, tomando de manera rápida una tras otra ciudades y provincias de Afganistán. Entonces, 20 años después, los norteamericanos derrotaron a los talibanes. Ni madres, no. Se detuvo la producción de opiáceos, heroína, amapola, no. Y a ratito voy a dar un dato para que se den cuenta que eso no se detuvo. Entonces, eso es una derrota. Los norteamericanos se la pasaron 20 años diciendo, salvo que ahora Biden acaba de declarar que ese no era el objetivo, pero se la pasaron diciendo que habían invadido Afganistán y también Irak, y también se metieron en Siria para democratizar. Y también estuvieron diciendo que combatían a los talibanes y que iban a combatir la producción de amapola. Resulta ser que no. Y bueno, aquí están datos precisos de las bajas de civiles